Bien, señores, ahora vamos a ver cómo podemos introducir el cálculo en pérdidas por fricción en nuestra ecuación de energía. ¿Ya? Si recuerdan, teníamos una ecuación, la ecuación de Bernoulli, que nos permitía evaluar a lo largo de una línea corriente cómo la energía se transformaba desde cinética, en el término de velocidad, eh, en el término de presión y en el término de cota geométrica. Y teníamos tres versiones de esa ecuación. Cuando trabajemos con pérdidas por fricción, la ecuación que más nos acomoda es la que tiene unidades de metros. Entonces, si recordamos, la ecuación tenía la forma de b cuadrado partido por 2g más la presión partido por gamma más la cota geométrica. Y eso a lo largo de una línea corriente era una constante. Ahora, eso nos permitía evaluar lo que pasaba, por ejemplo, en una tubería entre la sección 1 y la sección 2. En el caso sin viscosidad, sin pérdidas por fricción, podríamos decir que la presión en 1 partido por gamma más la velocidad en 1 al cuadrado partido por 2g más la cota en 1 era igual a la presión en 2 partido por gamma más la velocidad en 2 al cuadrado partido por 2g más la cota en 2. Ahora, este es el caso ideal donde no hay pérdidas por fricción. Nosotros, al estudiar las pérdidas por fricción, al considerar las fuerzas de corte debido a la viscosidad, agregamos el término HF, que son las pérdidas por fricción. Esto se le conoce como la ecuación de energía modificada, ¿ya? O la ecuación de Bernoulli modificada, y es un balance de energía entre la sección 1 y la sección 2, considerando las pérdidas de carga debido a la fricción. Recordemos que HF tiene un modo de evaluarse y tiene que ver con la pérdida, el coeficiente de fricción, el largo de la tubería, la velocidad al cuadrado de ese flujo dividido por el diámetro hidráulico, que en tuberías es el diámetro de la tubería, y 2g. Ahora vamos a ver un ejemplo donde vamos a aplicar estos conceptos. Tenemos una tubería de sección constante y queremos estudiar su comportamiento. Esta tubería tiene un flujo a partir de un fluido que tiene densidad igual 900 kilogramos partido por metro cúbico. Una viscosidad cinemática 2 por 10 a la 4 a la menos 4 metros cuadrados partido por segundo, y eso se puede transformar en nuestra viscosidad cinética, que es igual a ρ por nu, equivale a 0.18 kg
kilogramos partido por metro segundo. Ahora, otro dato es que la tubería de sección constante A1 igual a 2 igual a y conocemos la presión en 1, 3.5 por 10 a la 5 pascales. Y la presión en 2 es 2.5 por 10 a la 5 pascales. Ahora esta tubería tiene una inclinación que está dada por un ángulo θ y tiene un largo donde el largo es de 10 metros y el ángulo de inclinación son 40 grados. Ahora, lo primero que hacemos es entender que siendo un fluido de densidad constante, la conservación de la masa nos dice que la velocidad en la sección 1 tiene que ser igual a la velocidad en la sección 2. Luego V1, V2 es igual a V. Ahora la primera pregunta es: ¿en qué dirección fluye este caudal? De los datos del problema yo no tengo la dirección del flujo, solo tengo las medidas de presión en 1 y la medida de presión en 2. Pero lo que yo sí puedo hacer es calcular el potencial que tiene el flujo en el punto 1 y en el punto 2. ¿Ya? Ese potencial, cuando no consideramos las fuerzas viscosas, las pérdidas por fricción, se mantenía constante a lo largo de la línea corriente. Pero con las pérdidas por fricción, ese potencial cambia. Y nosotros podemos calcular en 1, utilizando nuestra ecuación, esto nos va a dar un valor, ¿ya? Y en 2 también podemos calcular el potencial. Ahora, como lo que yo quiero es comparar el potencial de uno al otro, el término de velocidad no lo voy a considerar por el hecho que ellos son iguales, entonces el aporte de esos dos términos va a ser el mismo. Y me voy a quedar con el término de presión y término geométrico. Con estos valores yo puedo evaluar la cota geométrica. En 1 la vamos a considerar igual a 0. La presión en 1 es 3.5 por 10 a la 5 dividido rho g más 0, que corresponde a la cota geométrica en 1. Si yo considero que este es el punto z igual a 0, por geometría, por el ángulo θ y el largo L, yo puedo calcular que Z2
vale 6.43 metros. Luego, el potencial que tiene este flujo en el punto 1 equivale a 39.64 metros. En el punto 2 tenemos 2.5 por 10 a la 5 de presión partido por ρg más la cota geométrica y nos da un potencial de 34.75 metros. Claramente 39 es mayor que 34. Por lo tanto, el fluido va desde la sección 1 a la sección 2. Ahora, la siguiente pregunta es ¿cuál es el valor de la fricción, de las pérdidas por fricción? Si se fijan, nuestra ecuación, nosotros tenemos que el balance de energía se relaciona con el potencial que hay en 1 va a ser igual al potencial que hay en 2 más las pérdidas por fricción. Como ya calculamos el potencial que hay en 1 y calculamos el potencial que hay en 2, las pérdidas por fricción va a ser la diferencia. Voy a escribir la ecuación completa, el balance de energía. La presión en 1 partido por gamma más la velocidad en 1 al cuadrado partido por 2g más la cuota geométrica en 1 tiene que ser igual a la presión en 2 partido por gamma más la velocidad en 2 al cuadrado partido por 2g más z2 más pérdidas por fricción. Inmediatamente, porque B1 es igual a B2, cancelamos ese término con ese término. Después, como ya tenemos el valor de P1 partido por gamma más Z1, que está acá 39,64 metros, y el valor de P2 partido por gamma más Z2, que es 34.75, podemos decir que 39.64 menos 34.75 equivale a HF, pérdidas por fricción, y numéricamente eso es 4.89 metros. ¿Cómo se entiende esto? El caudal que intenta viajar por esta tubería sufre una pérdida de carga equivalente a una columna de agua de 4,89 metros. Una columna de agua, en realidad una columna del fluido que estamos transportando, ¿no? Que tiene densidad conocida en este caso. Ahora, si yo quisiera saber cuál es el caudal, nosotros en la ecuación, en videos anteriores vimos cómo podíamos calcular el caudal si consideramos un flujo laminar. Para el caso de flujo laminar, tenemos que, por ejemplo, una ecuación era HF era igual a (128) mu LQ partido por
pi rho g diámetro a la cuarta. Esta ecuación vale solo para flujo laminar. Luego de acá podemos despejar fácilmente el caudal porque conocemos la viscosidad, el largo, la pérdida por fricción, la constante pi, la densidad, la gravedad y el diámetro. Perdón, acá me faltó un dato entonces. El diámetro de la tubería. El diámetro de la tubería es 6 centímetros. Evaluando estos números, podemos encontrar que el caudal corresponde a 7,63 por 10 a la menos 3 metros cúbicos partido por segundo. Ahora, nosotros hicimos la hipótesis de un flujo laminar. Para estar seguros que podemos aplicar esta ecuación, tenemos que verificar que este caudal genera un flujo laminar. Luego calcularemos la velocidad, que es el caudal partido por el área, y eso nos da 2.7 metros partido por segundo. Y a partir de este dato, si calculamos el número de Reynolds, que tiene que ver con la densidad, la velocidad media, que es esta calculada, velocidad media, longitud característica, que para tuberías es el diámetro, dividido por la viscosidad, nos da un valor aproximado de 810, lo cual es mucho menor al valor de transición que estamos considerando. Por lo tanto, el flujo es laminar. Y verifica nuestra hipótesis. Luego este cálculo está correcto.